Hola, qué gusto recibirlos en el programa Odontología para Todos. El día de hoy, como siempre, tendremos un magnífico programa porque tenemos una invitada que nos va a hablar de un tema poco común en odontología. Estamos acostumbrados a veces a ver alternativas de tratamientos médicos donde de repente en algunos programas invitan a ponentes, a algunos colegas médicos que hablan de medicina alternativa, de medicina natural, de medicina tradicional, pero en este caso nosotros queremos hacer un programa especialmente para ustedes con algo muy original que está aquí sucediendo en Durango y tenemos para ello a un especialista en periodoncia que traemos, pues no de Cuba porque ella vive aquí, pero se especializó en La Habana, Cuba, ¿no es así, Así doctora? es. Y entonces para eso tenemos a la doctora y les quiero presentar. Ella es Dolores Morales Ruano, perdón, y es especialista en periodoncia. Obviamente ejerce la profesión, pero además ella tiene también bastante experiencia con pues hacer tratamientos que también sean coadyuvantes y que no se contraponen al tratamiento alópata o con medicamentos que normalmente nosotros estamos habituados a llevar o a ofrecer a nuestros pacientes. Bienvenida, doctora. Hola a todos, un gusto poder compartirles a ustedes en qué consiste esta terapia tan bonita que es y además que es un método científico ya desde hace muchos años. Entonces, pues acá estamos. No, y comprobado, porque además, pues todos los medicamentos en gran parte surgieron a través, pues de todo lo que son experimentación con plantas, con hongos, con diferentes tipos de productos químicos y obviamente pues son concentrados hechos también de la herbolaria y obviamente a veces utilizarlo de una forma más natural es benéfico y obviamente es como no tiene tanta contraindicación, no tiene Exacto. tanto problema y además no tiene ningún conflicto poder utilizar el tratamiento que normalmente llevamos por cuestión alópata, como podernos ayudar también por métodos naturales, ¿por qué no? Claro que sí. Ok, bueno, y entonces, ¿cuáles son los métodos para hacer las preparaciones para estos productos naturales? Existen varios métodos, entre ellos tenemos los que son las tisanas, las infusiones, las maceraciones. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Pues las infusiones prácticamente son como el té. Sí. Ya lo vemos. Todo esto generalmente, sea uno o de otro, se utiliza al tiempo. No lo vamos a utilizar caliente. Preparamos, por ejemplo, lo que son las maceraciones. Son las mismas plantas que tenemos, pero las dejamos reposar en agua al tiempo. Durante un día al menos las podemos dejar reposando ahí y al otro día la utilizamos. ¿En qué forma? En forma de colutorios. ¿En qué consiste esto? En forma de enjuagues, como si fueran enjuagues de Oral-B o de, no quiero decir una marca específica, pero como si fuera un enjuague que les recomienda algún doctor. Pues esto lo vamos a utilizar en forma de enjuague 2 veces o 3 veces al día en dependencia de lo que tengamos en boca y para lo que sirva. A veces hacer gárgaras, Exactamente. mantenerlo en la boca, el solo hecho de que la solución esté en contacto en nuestra boca, Así pues es. nos va a ayudar a solucionar determinados tipos de problemas que tengamos, ¿verdad? Así es. Pues bueno, vamos a empezar y con algunos productos naturales que sirvan, por ejemplo, para el dolor. La mayoría de las personas a veces llegan a nuestra consulta y no llegan hasta en condiciones de dolor. ¿Y por qué? Porque pues a veces les faltó un poquito prevenir, ir en la etapa donde, bueno, pues está comenzando el problema, pero ya cuando tenemos el dolor, pues es una cosa que nos preocupa. ¿Qué alternativas tenemos para el dolor? Ok, además de que se pueda mandar algún medicamento específico que lo recomiende un doctor, también están los medicamentos naturales. Dentro de ellos tenemos el ajo, que es utilizadísimo en odontología, es para la odontalgia, el dolor de las muelas o cualquier tipo de dolor que podamos tener en la cavidad bucal. Prácticamente se utiliza un pedacito del mismo y se coloca en la zona donde tenemos dolor y se deja ahí durante un tiempo hasta que alivie las condiciones que tenemos en boca o lo que está causando el problema, hasta que ya podamos llegar a buscar el odontólogo, por así decirlo, pero podemos utilizar esta terapia por mientras. Es decir, por ejemplo, yo me tomo un analgésico que me quita un poquito y me controla, a lo mejor no me quita de lleno todo el dolor, pero
de forma coadyuvante me tomo mi analgésico y aparte me pongo Así un es. poquito, un pedacito de ajo en la boca y en la zona donde yo siento el dolor. ¿Sabes qué? Además el ajo es un antibacteriano Claro. de forma natural, entonces mata las bacterias y es buenísimo. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, ahí lo único es que, bueno, el ajo tiene un olor muy característico, a algunas personas no les gusta, ¿verdad? Pero bueno, pues es a veces preferible sentir un poquito de tranquilidad y mitigar el dolor, aunque huela un poquito mal, vaya, pues a lo mejor soportarnos nosotros nuestro propio olor y en realidad pues no va a pasar nada, ya al día siguiente podemos acudir a consulta, ¿verdad? De hecho, también tenemos ahí lo que tenemos en cocina, prácticamente es todo el clavo de olor. También es muy bueno y alivia el dolor, por así decirlo, valga la redundancia. Es muy bueno y Sabes que en cuanto al clavo, mucha gente conoce ese truco y se lo coloca. El sí, problema es que a veces cuando se lo coloca directo por la parte de arriba de la muela, si el diente es vital y está sano, puede llegar a producir necrosis. Es como un poquito fuerte, sí. ¿no? Generalmente no ponerlo directamente sobre el diente, sino en la parte de la encía por fuera, un ratito nada más, para aliviar tantito el dolor, pero no dejarlo directamente sobre la superficie o que está dañada o que ya tiene un problema muy grave, porque sí nos puede causar un problema mayor. Pero sí durante un tiempo hasta lo que uno llega a consulta para aliviar lo que es el problema que nos está ocasionando o estar irritable Qué en ese bueno que momento. mencionas esto, porque la verdad es de que sí, mucha gente en su desesperación realmente funciona. Y el clavo yo creo que es algo que utilizan más las personas. Yo he visto en mi consulta, muchos pacientes lo han hecho. Sin embargo, obviamente es momentáneo Exacto. y no colocárselo arriba, sino como dice la doctora, en la encía, en la parte externa, la parte de afuera, para que no vaya a haber algún problema, porque la verdad es que es muy fuerte, son fuertes en sí, ¿verdad? Pero bueno, esto es en cuanto a la cuestión del dolor. El ajo es buenísimo, bueno, tiene muchísimas aplicaciones, ¿verdad? Así es. Yo recuerdo, por ejemplo, mis papás que tenían artritis y luego se hacían como un preparado de ajo que a veces la verdad es que lo transpiraban. Y recuerdo, más bien no recuerdo qué producto le ponían para no transpirarlo, porque luego de repente te acercas a las personas que están consumiendo el ajo y tienen un olor característico que no es precisamente muy agradable. Entonces, algo le ponían y eso evitaba que estarlo sudando, vaya, que no percibieras ese olor que sí es un poco desagradable. Entonces, bueno, siempre y cuando sea de una forma temporal y luego ya acudas con tu odontólogo, pues va a ser suficiente para mitigar el dolor. Existen algunos otros métodos naturales para poder ayudar a los problemas dentales. Hablemos en específico de la encía, que es tu especialidad. Ok. ¿Cuáles, por ejemplo, para bajar la inflamación de las encías, cuáles son los mejores productos para la encía naturales? Ok, mira, de preferencia, si nos llega un casito con una encía muy edematosa, a consulta, sea una gingivitis o sea una periodontitis. Perdón, te voy a interrumpir. Edematosa quiere decir que está muy inflamada, Así es. que está, digamos, lo que la gente le llama estar hinchado. Hinchado, fluctuante, suave. Sí, y entonces, Blando. bueno, ajá, y nosotros le llamamos edematoso. ¿Verdad? Exacto. De esas encías que parece que las va a tocar uno y sangran, que se van a romper en sangre. Muy bien. Ajá, un poquito, muy Así explícito, es. ¿verdad? Ok. Pues realmente ahí lo que utilizamos y nos ha funcionado muchísimo, así sea en tintura, que es una forma de preparación que es con alcohol, y eso se prepara con alcohol diluido. Aquí lo que utilizamos o puede ser en forma de maceración, tisana, la hoja de guayaba. Ok. Esta lo mismo la podemos utilizar, como dije antes, o en infusión, o en tisana, o en maceración, o en tintura, que ahí se diluye las gotitas de esa sustancia hidroalcohólica, se prepara en agua, se ponen como 20 gotitas en la mitad de un vasito de agua, que ya viene preparada esa hoja de guayaba con alcohol en vaso de agua y esto se toma. Y como que ya viene preparada, es decir, lo venden, tú lo haces. Venden preparado. Ah, ok. En este caso no lo hago yo directamente, pero ya viene preparado. En las tiendas naturistas lo En venden. las tiendas naturistas, sí es. O que hacen medicamentos homeopáticos. Bueno, pues estamos hablando con la doctora
acerca de lo que es los tratamientos naturales para los problemas dentales. Y estábamos hablando de del beneficio de lo que es la hoja de la guayaba, ¿verdad? Que para la inflamación, que en maceración, ¿verdad? Que se puede usar también en infusión, en tisana. En tintura. En tintura. ¿Y por qué hace este efecto de desinflamar la encía, la hoja de guayaba? Una de las cosas importantes que tiene la guayaba o la hoja de guayaba es que es astringente. ¿Qué significa esto? Que recoge la inflamación. Entonces nos mejora mucho las condiciones en boca, sobre todo en la encía cuando está de esta manera hinchada. Disminuye muchísimo lo hinchado de la encía, para que entiendan bien las personas. Se mejora hasta la coloración, mejora su textura, su consistencia. Entonces mejora las condiciones bárbaramente, la verdad. Pues muy bien. Y bueno, ¿qué tanto se usan estos productos naturales en odontología? Mira, una de las cosas que le agradezco el haber estudiado en mi país es esto, que aprendí un poquito más, no solo de lo convencional ni de los medicamentos más utilizados, sino también de esta terapia natural que se utiliza mucho allá en Cuba, en todos los sectores, así sea en odontología general, como en rehabilitación, en estomatitis subprótesis, por ejemplo, en ortodoncia, en periodoncia, es muy utilizado, además de otros tipos de terapias también que podemos utilizar ahí, como la homeopatía, la acupuntura, la magnoterapia. A mí me parece fabuloso el hecho de que, bueno, poderte conocer. La verdad es de que yo, pues, al momento de estudiar, pues, siempre se aboca mucho uno a los libros, a las terapias que le vamos a ofrecer a los pacientes, y a mí me preocupa a darle un campo, una visión a nuestros pacientes que pueda contribuir a que ellos también sean partícipes de poder elegir el tipo de tratamiento. Mira, yo recuerdo, y te voy a platicar acá pues ya con más familiaridad, cuando a mí me quitaron las muelas del juicio, que me hicieron 4 cirugías, cada una de ellas fue cirugía, pues en realidad yo me inflamé en una sola. Con 3, maravillosamente, no tuve ningún problema. Y con una de ellas, haz de cuenta que, bueno, pues yo me tomaba mi antibiótico, mi analgésico, como debe de ser. Pero a mí lo que me ayudó muchísimo es, por ejemplo, un té que me tomaba calientito y me ponía fomentos húmedos calientes durante las primeras 24 horas y era de una... pues mi mamá me lo dio, es como una planta que es para la inflamación y que hay de varios tipos, es como morada. Ya ni me acuerdo, ahorita a ver si me acuerdo del nombre y yo te digo, pero me funcionó maravillosamente. Claro. Entonces, además del analgésico, pues bueno, estoy atacando la inflamación por 2 partes, con el medicamento y aparte con la planta, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que es cicatrización. Okay. ¿Qué plantas tenemos como, por ejemplo, para cicatrizar? Cuando te cortas, cuando te lastimas, o incluso después de que haces una cirugía. Tú como periodoncista a veces tienes que cortar la encía, hacer colgajos, hacer cierto tipo de tratamientos. ¿Cuál es lo indicado? Mira, realmente nosotros utilizamos, para mí, que me ha funcionado muchísimo, de hecho, y allá también en Cuba, utilizamos mucho lo que es la sábila. La sábila tiene beneficios espectaculares y sobre todo es cicatrizante y además crea como una capa protectora sobre la superficie de la mucosa y mejora mucho lo que es la sensibilidad a los cambios térmicos, sobre todo en las pacientes que han sufrido alguna quemadura o que han sufrido algún trauma o realmente que le ha salido un afta o tienen una úlcera, pues mejora muchísimo la mucosa o el área que está afectada. Fíjate que, bueno, ya me acordé, se llama árnica. Árnica. Me tomaba así mis tés de árnica. Bueno, y regresando a lo que es la sábila, en realidad la sábila de ahí sacamos lo que es el aloe vera. Exacto. Y entonces tú le quitas la capa, desprendes la hoja, hay una gran variedad de sábilas, creo que proviene de África. Hay más de 300 especies de sábila, desde unas miniaturas pequeñas hasta unas más grandes, pero bueno, independientemente de eso, creo que se desprende la hoja de la sábila, se le quita... Se corta y se saca el cristal. Se saca el cristal como el gelecito, ¿verdad? Esto nosotros, la forma de preparación que tiene, yo les recomiendo a mis pacientes que saquen el cristal de la sábila y lo pasen con agua, tantita agua, en la licuadora y quedan como una mezcla. Y esto
lo tomen en forma no tomado, sino más bien como gárgaras, como le dicen acá, o enjuague bucal varias veces al día. Entonces mejoran mucho las condiciones y ya después lo tiramos, lo dejamos un minuto en boca y lo tiramos. Ya no Oye, es magnífico además para la piel y bueno, la Sí. boca está llena, nosotros llamamos mucosa, pero es piel. Y entonces es magnífico para la cicatrización, Así es. es la regeneración, la inflamación, bueno, hasta es un poquito sedante, me da a mí la Sí. impresión que quita un poquito Alivia. el ardor, calma un poquito y entonces a mí se me hace una maravilla lo que es el aloe vera y también hasta tomado, es Claro, buenísimo lo se puede tomado. tragar Sí, perfectamente. ayuda a controlar los niveles de colágeno, los niveles de glucosa, ayuda a controlar varios, pues, el metabolismo ayuda muchísimo. Pero bueno, para desinflamar tenemos algún otro tipo de plantas, ¿verdad? Claro que También, sí. Ahí podemos utilizar lo que es la manzanilla, que también allá le llamamos romerillo. romerillo. La manzanilla, la caléndula. A ver si tenemos, mira, aquí está la Ahí está la imagen de la manzanilla. manzanilla, que es muy utilizada también para el estómago, es Sí, calmante. es muy buena. Antiinflamatorio, aunque no lo crean, es hasta antimicrobiano Así también, es. Tiene muchas antibacteriano. propiedades, además no ser antiinflamatorias, también son antimicrobianas, tienen propiedades antisépticas. Pues bueno, son muy buenas. Aquí también el yandén, o sea, Llantén mayor. yandén Sí. mayor, que es una planta que, bueno, aquí yo no la conocía. Tuve la oportunidad de verte en la Asociación Dental de Durango el año pasado en una plática y por eso, bueno, te invitamos a que vinieras al programa, ya que me llamó mucho la atención la experiencia que tienen ustedes en el manejo de los pacientes. Otra cosa de las que me llamó mucho la atención es que en Cuba atienden de forma emergente Así durante es. toda la noche. Es decir, ustedes, por ejemplo, en los hospitales hay odontólogos que cubren emergencias a la 1, 2, 3, 4 de la mañana en turnos que son exclusivamente de Específicos emergencias. para odontología, son como servicios de salud o que ya le llamamos policlínicos y hay un odontólogo en cada policlínico de guardia esperando urgencias odontológicas las 24 horas. Entonces, pues, ante algún problema, pues nosotros realmente acudimos al odontólogo a la hora que sea y pues nos tienden atención en ese momento. Eso es muy padre. Yo la verdad es de que me gustaría ver en México este tipo de atención, este tipo de servicios. También me gustaría que nos extendiéramos en el uso de medicina alternativa también, como tipo de acupuntura, saber los es. puntos de digitopresión para poder Así aliviar el es. dolor. Homeopatía, hipnosis, la magnoterapia. ¿Nos puedes dar así a manera como de adelanto, porque a lo mejor te volvemos a invitar a otro programa, para aliviar el dolor? ¿Qué punto? Un dolor de muela. Pues aquí se puede tocar IG4 Ujú. o estómago 44 que está por acá. Fíjate que ese sí me lo... Para el dolor de de cabeza. cabeza. Ajá. Pero me acuerdo que a mí una de mis maestras me dijo, a ver, mira, yo llevaba un dolor de cabeza muy fuerte, me hizo la presión, pero bien fuerte, o sea... Sí, es un poquito doloroso, pero realmente sabiendo bien, localizando los puntos, pues se ponen como pequeñas agujitas. Ajá. También Con está, acupuntura, con entonces. acupuntura está la moxibustión, que es como ventosas que se ponen. Hay muchas terapias alternativas, no solo se utiliza eso. Y cosas que realmente les gustan mucho a los pacientes y que además aliviana un poco el estrés con el que ellos llegan a consulta y mejora mucho su situación. Fíjate que y ahora que está tan de moda lo natural, lo orgánico, que vemos tantas personas que buscamos alternativas de tratamiento y que cuando vamos a un consultorio nos ofrecen lo mismo, pues la verdad es que salimos un poco decepcionados. Y entonces es como un aire fresco recibir pues el conocimiento, que tú lo puedas integrar a los tratamientos y obviamente que no se contrapongan con todo aquello que nosotros usamos para mejorar Claro. a nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho este tema y yo no sé qué nos puedas platicar acerca de que puedas extender acerca de la inflamación, de las encías, algunos otros productos que se puedan utilizar en boca. Me preocupa mucho la preparación, básicamente. Sí. Mira, también aparte de todo esto está la apiterapia.
todo Ajá. lo que tiene que ver con lo que, Con las- con lo que hacen las abejas. Sí. Es magnífico. Los propóleos, la misma miel de abejas es espectacular, también es muy utilizada en la cavidad bucal. ¿Sabes que está declarado que las abejas son el organismo más importante sobre la Tierra? Y entonces es una tristeza que últimamente, pues bueno, se estén casi que extinguiendo, vaya. O sea, es necesario promover que haya más abejas para que nosotros podamos subsistir en este planeta, ¿verdad? Entonces vamos a fomentar, yo creo que la cultura del cuidado de todos estos organismos, de estos seres, que además nos sirven a nosotros para vivir y sobrevivir de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, Claro que sí. y qué padre que poder aplicar este tipo de terapias también, y qué bueno que estés aquí con nosotros, ¿verdad? Por último, doctora, ¿nos puedes platicar también otro tipo de presentaciones? Yo he visto, por ejemplo, el aloe vera, que hasta en cubitos lo hacen, lo ponen a enfriar y luego lo mezclan también para la piel con miel, para el cabello. Bueno, sirve para todo, ¿verdad? Realmente. Ajá, entonces, a mí se me ocurre, por decir algo, un molcajete, extraerlo, mezclarlo, hacer una mezcla, no sé, de varios tipos. Por ejemplo, si me quiero desinflamar, pues poner hoja de guayaba. Y luego poner llantén, y luego poner caléndula, manzanilla, y hacer ahí como un combo De todo. de todo. ¿Cómo ves? Pues sí, ¿Funcionará? pudiera sí. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, de manera natural, la verdad, yo creo que casi todo funciona. Y pues realmente utilizarlo cuando se debe y más con las funciones que tiene. Pues bueno, esto ha sido un programa muy, muy bueno. Me gusta tenerte aquí. Es algo Gracias. que yo no esperaba tener en cuanto a la odontología. Y bueno, ya no es la primera vez que estás. En otras ocasiones has estado hablando de temas acerca de lo que es la inflamación, de la periodontitis, de tipos de pacientes, de encías. Y en esta ocasión, pues es un tema, te digo, que se me hace muy bueno y más como innovador aquí en nuestro país, porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de tratamientos en nuestra consulta. Te agradezco mucho tu presencia y a ustedes que están en casa los Gracias. invitamos a ver un programa más de odontología para todos. También tenemos la manera de ver los programas anteriores en mi canal de YouTube, que es Clínica de Ortodoncia Avanzada. Denle, pues más que me gusta, denle suscribirse y a la campanita para que les lleguen las notificaciones y pueden ver este programa y muchos más si se los perdieron. Aquí los espero la próxima semana. Hasta luego.